Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y por venir. Mi nombre es Romina Quesada. Yo soy la Program and Outreach Manager del Instituto de Estudios Latinoamericanos aquí en la Universidad de Columbia. Y pues es un placer para mí estar aquí el día de hoy para presentar este panel y también acto seguido, hacer la inaugurar junto con estas pues grandes personas, excelentes colegas, lo que es la exposición La ciudad y las movilidades, que en inglés es Mobilities in the City. Es una exposición es un pedazo de la exposición que ya se montó en el Museo Memórica, que está en formato digital. Ustedes si vieron el flyer del evento, los QR codes los llevan ya a la exposición completa, pero bueno, nosotros nos llamó la atención que estuviera en inglés y en español y pensamos que sería buena idea traer un pedazo y es lo que tienen ustedes aquí, pero está a su disposición ya en internet. Y bueno, entonces tuvimos la gran fortuna de que el curador, que es aquí André Guadarrama, nos conectó también con Museo Memórica y con Visitecas, e hicimos este panel para inaugurarla. Bueno, entonces, como no tenemos mucho tiempo, voy a presentar rápidamente a mis colegas y también, por supuesto, darle las gracias al Center for Mexico and Latin America por habernos apoyado también. Bueno, tenemos aquí entonces a dos de los panelistas aquí y a dos panelistas que están con nosotros desde México. Los dos panelistas de México son Álvaro Rodríguez Luébano y Arely Carreón. Les leo rápidamente. Álvaro Rodríguez Luébano es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Es maestro en Historia y Ciencias Sociales por el Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine de la Universidad de la Sorbona en París 3 y es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en varias universidades públicas y privadas. Fue coordinador académico del Centro de la Imagen y en 2001 fue curador invitado del sexto ENIF, Imagen en Memoria. Tiene muchísimas otras cualidades, lo tuvimos que acortar un poquito, pero bueno, actualmente es investigador y curador en Memórica AGN, donde ha publicado exposiciones digitales relacionadas con la fotografía, el patrimonio histórico y pictórico. Recientemente, junto con el doctor Jorge Ross, coordina la sección de narrativas artificiales, un espacio dedicado al uso de las tecnologías artificiales aplicadas a las narrativas históricas y artificiales. Y un gusto tenerte aquí, Álvaro. Después tenemos a Arely Carreón, que es maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma de México, Xochimilco. Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad? Sí. Xochimilco, wow. Es miembro fundador de Visitecas en Ciudad de México y coautora del Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México. Fue la primera alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México de 2017 a 2023. Es una de las 21 personas heroínas del transporte 2021 de la iniciativa global TUMI y miembro del equipo coordinador de la coalición Movilidad Segura, que agrupa a 116 organizaciones mexicanas que lograron la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México y el reconocimiento constitucional al derecho a la movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, con calidad, inclusión e igualdad. Aquí en persona tenemos a nuestro querido Pablo Picato. Pablo Picato es profesor en el Departamento de Historia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde trabaja desde 1997. Hizo su licenciatura. Wow. Hay que decir eso. Así me pasaron la biografía.
Pero no hace falta de todo, sobre todo eso. Hizo su licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y su maestría y doctorado en la Universidad de Texas en Austin, en Historia también. Ha sido profesor e investigador visitante en varias instituciones de Latinoamérica y de Europa y en universidades mexicanas. Su trabajo gira alrededor de la historia social y cultural del México moderno, con interés particular en el crimen, la política, la prensa y la literatura. Y ha publicado en inglés y en español. Y finalmente tenemos aquí quizá al anfitrión moderador y curador, André Guadarrama. Es doctor en el Departamento de Historia de la Universidad de Columbia. Sus intereses se centran en la intersección de la infraestructura, el poder y las desigualdades en las ciudades modernas. Su tesis doctoral examina cómo las élites económicas influyeron en el desarrollo urbano de la Ciudad de México y en los modelos de modernización entre los años 1870 y 1960. Los 1960. André ha participado en una amplia gama de iniciativas en las humanidades públicas, investigación curatorial, formulación de políticas urbanas en ciudades latinoamericanas e investigación participativa con los trabajadores de servicios de entrega de la ciudad de Nueva York. Y ya para no quitarles más el tiempo, le doy la palabra a André, quien nos moderará, y espero que disfruten de este evento. Gracias. Gracias a todos por venir. Gracias Álvaro y Areli que están aquí. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes, Pablo. Entonces, estoy muy contento de poderles presentar un fragmento de este trabajo que tomó varios años desarrollar. Comenzó con la investigación doctoral y se convirtió en un proyecto de humanidades públicas que busca bajar, digamos, la investigación de archivo, con evidencia profunda y análisis crítico a un trabajo de difusión y de reflexión colectiva. En la exposición busca abrir una conversación que me gustaría hoy tener con Pablo, con Areli, con Álvaro y con ustedes sobre cómo pensar en hacer ciudades más justas, en desarrollo sustentable, que son conversaciones que digamos, me gustaría tener desde la historia. Y antes de empezar a caminar sobre las ideas que hay detrás de la exposición y los contenidos, solo quiero tomar un momento para agradecer a las múltiples personas que estuvieron involucradas, e instituciones que estuvieron involucradas en esto, digamos, desde la concepción de la idea hasta el presente, hasta este momento. La idea surgió mientras hacía investigación doctoral en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad de México, y la archivista y bibliotecaria del museo me decía que deberíamos usar los materiales que yo estoy usando para mi investigación doctoral en un ciclo de conferencias sobre movilidades en la Ciudad de México para los públicos del museo, que son personas que visitan la Ciudad de México sobre todo, que van caminando por Downtown Mexico City y que se meten y nada más, ¿no? Entonces ahí venía la idea como de darle visibilidad a esta investigación y al museo. Memórica después adoptó el proyecto para hacerlo un trabajo digital. Memórica es digamos, un archivo digital, un museo digital, un proyecto de humanidades públicas sobre, digamos, usar la memoria y llevar el patrimonio histórico, artístico a la población más allá de los especialistas. Depende, es un museo público de alguna manera y depende del Archivo General de la Nación mexicano. Y bueno, ellos me dieron apoyo curatorial, apoyo técnico, incluso legal, para poder tener estos materiales que, digamos, implican todo un proceso de permisos, ¿no? Especialmente agradezco a Álvaro Rodríguez Luevano, que está aquí, que fue mi punto de contacto, mi amigo y, digamos, una persona con quien discutía cada idea de la exposición. Con él la revisé y la revisé y la revisé. Bueno, después el Heyman Center for Humanities y el Departamento de Historia aquí en Colombia dieron apoyo, estuvieron ahí con sus proyectos de humanidades públicas
el Center for Mexico and Central America nos dio apoyo especialmente para conseguir derechos de autor con trabajos fundamentales de el arte moderno mexicano que no puede ser usado siempre por cuestiones de autor, pero que con el trabajo institucional de Nara Milanic y Ana Oropesa logramos incluir en la exposición, porque son de pronto trabajos que no están en México, que son fundamentales para la historia del arte mexicano, por ejemplo. Y bueno, al final, digamos, en este momento de este proyecto, también viene pues agradecerle a Romina Quesada y a Victoria Murillo que me invitaron a traer esta exposición aquí. Con ellos, bueno, el Instituto de Investigaciones, el Institute of Latin American Studies, encontró la exposición sin que yo los contactara, la circularon, le dieron vida de nuevo. Romina, ¿eh? Sí, Romina. sí, sí, yo sé, Romina ha sido crucial aquí en muchos elementos. El crédito a quien corresponde. Por supuesto. Y organizamos este panel, ¿no? Justo con el liderazgo de Romina. Y bueno, más tarde ustedes podrán caminar alrededor de la oficina y van a ver justo el resultado y parte de esto. Lo que les invito es caminar, ver la exposición y van a encontrar unos QR codes que les van a llevar a esta exposición que les estoy mostrando, que es su versión digital, es una versión original más larga. Bueno, también habrá para tomar algo. También habrá para tomar algo y comer algo. Entonces, si no quieren ver la exposición, pueden ver. Okay, so, la ciudad de las movilidades, o Mobility and City, es una exposición bilingüe que se involucra y que confronta uno de los elementos fundamentales de la experiencia urbana contemporánea, que es que muchas ciudades, como la Ciudad de México, han adoptado un modelo urbano organizado alrededor del automóvil. Y en el caso mexicano, en ciudades habitadas por personas que tienen un acceso limitado a los automóviles y más bien están destinadas al transporte público o caminar. Entonces es una ciudad, digamos, inadecuada para las poblaciones. Yo pienso que esta es una, digamos, contradicción que se puede ver en varias ciudades latinoamericanas y que contrasta de pronto con ciudades de Estados Unidos. La pregunta fundamental de la discusión es, ¿cómo llegamos aquí? ¿No? Es un trabajo de historia, pero debemos pensar cómo llegamos aquí y en qué medida la historia de la Ciudad de México nos puede decir algo sobre la experiencia contemporánea en las ciudades. Entonces, yo me enfoco en las historias de peatones, pasajeros, trabajadores del transporte, conductores, para, digamos, buscar hacer un momento de identificación entre el pasado y el presente y llevarnos a pensar cómo los habitantes de las ciudades podemos o deberíamos poder intervenir en la organización de la vida urbana y cómo es que las ciudades dan espacio a los intereses contradictorios de los diferentes grupos de la ciudad, grupos que habitan la ciudad. Entonces, bueno, yo me fui a, digamos, inicios del siglo XX, la exposición está dividida en 3, dependencias, experiencias y disputas, y en la sección de dependencias, lo que ustedes, digamos, podrán ir viendo es un momento en donde la ciudad estaba dominada, organizada, limitada, movida por tranvías de mulitas y después eléctricos. Y lo que trae, digamos, centra la atención en el papel de los trabajadores del transporte en definir políticas públicas de la época. Ese es el enfoque. Y me parece que me gustaría traer esta conversación en un momento en donde los trenes son como uno de los elementos centrales de las políticas de desarrollo sustentable, para pensar cómo fue la ciudad en un momento donde justamente los trenes organizaban la vida urbana y ver, digamos, cuáles son las limitaciones, cuáles son las posibilidades de ese modelo de ciudad. En una segunda sección, de hecho tercera sección, que se llama Disputas, muestro la transición en la Ciudad de México
de la ciudad del tranvía hacia la ciudad, una ciudad organizada por automóviles, empezando en los años 20 del siglo XX y termina en los años 50, y mostramos, no sé qué pasó aquí, digamos, uso fotografía, fotoreportaje, arte moderno, periódicos, un poco para mostrar la experiencia urbana, la experiencia en las calles, como cuando se iban transformando para darle espacio a los automóviles, vemos la redefinición de banquetas, el uso del espacio por diferentes actores. Y este es un ejemplo, es una fotografía de Héctor García, un fotoperiodista fundamental del siglo XX mexicano, que él mismo tituló Corre. Esta fotografía es parte de una serie sobre la ciudad moderna que él fue publicando en estos años. Y sobre esta fotografía que el título Córrele, él escribió, esta niña aprende de su abuelo una de las más difíciles y peligrosas lecciones del mundo, cruzar la calle en la Ciudad de México. En México, los peatones son una generación de supervivientes, de sobrevivientes. Entonces, digamos, uso ese tipo de momentos de mediados del siglo XX para mostrarnos cómo iba cambiando la experiencia de la calle, ¿no? Que era vivir en esta calle en donde poco a poco se iba transformando algo que nosotros ya conocemos y entendemos. Bueno, esta fotografía es parte como de una serie de los años 50 que contrastaba, por ejemplo, digamos, las ideas de los planeadores urbanos, de los tomadores de decisiones en las ciudades, con las visiones artísticas, periodísticas, que eran sumamente críticas de las autopistas urbanas, de la suburbanización de las ciudades, del uso de combustibles para transportarnos, etcétera. Y, digamos, hay toda una serie, poesía, que ahorita me mostró Pablo, hay música, cine, que trae a colación estas contradicciones de la época y que dejan ver de alguna manera que había como digamos, un uso desigual del espacio, ¿no? Esta fotografía que me gusta mucho y muestro siempre que puedo, nos deja ver precisamente un poco un momento que capturó Héctor García sobre el hecho cotidiano de cruzar la calle y lo que implica. Como para, digamos, desnaturalizar eso que hacemos nosotros, que cruzar la calle con mucho cuidado porque nos podemos morir. Un poco tratar de sacarnos de eso que puede ser normal y pensar que eso no es normal, ¿no? Digamos, hay una cuestión de violencia vial que me parece que Arely aborda muy bien y donde, digamos, la calle es peligrosa en sí misma por cómo está organizado el espacio. Ahora, la exposición, digamos, termina en el presente, un poco preguntando, bueno, sabemos esto y qué hacemos con ello. Mi idea es que es como una especie de iniciador de la conversación para tener una plática con personas que están en planeación urbana, con personas que están en políticas públicas o con personas que no están en la academia, ¿no? Por eso es un proyecto de difusión también, porque la idea es como tratar, si la toma de decisiones que creó este tipo de ciudad orientada a los automóviles fue, digamos, con una no democrática, pues de pronto este tipo de conversaciones permite abrir la conversación para otras voces. Pensando en esto, creo que de pronto es importante la circulación de esto no solo en México y no solo en América Latina, sino en Estados Unidos, porque las ciudades son muy diferentes. Nueva York de pronto podemos caminar mucho y tomamos el subway y todo esto, pero si vamos a otros lados, de pronto no. De pronto es suburbio, es automóvil. Y me he encontrado con que cuando muestro esto en una universidad mucho más orientada o alrededor de automóviles, sorprende mucho, ¿no? Es como, ok, entonces el caso mexicano es diferente, hay automóviles, pero también se puede caminar, entonces de pronto hay una relevancia ahí de tener una visión comparativa de las ciudades que me he encontrado que se puede tener desde esta exposición. Y a la hora de platicar con gente que no es historiadora o que no es especialista, de pronto hay tres énfasis que me gustaría mencionar, porque de pronto creo que pueden venir bien para la plática con Álvaro y con Arely. La primera es que la de Mobilities and the City subraya
la idea de que hay cambio histórico, todo cambia. Hay muchas conversaciones sobre, bueno, es difícil cambiar el sistema donde usamos combustibles de origen fósil, es difícil cambiar las calles, las ciudades no están hechas para eso, para andar en bicicleta, no sé qué. Y de pronto lo que subrayo es, bueno, las cosas cambian, ¿no? Y las cosas cambian porque hay organización colectiva, porque hay toma de decisiones, porque hay intereses en juego. Y de pronto, cuando llevas eso a un high school, es una buena forma de pensar en política urbana, por ejemplo. Otra de los elementos que me interesa subrayar con la exposición es en un momento donde los autos eléctricos se volvieron como la solución mágica para los problemas de cambio ambiental, es pensar que una cosa no podemos predecir qué van a hacer los autos con nosotros, y además no hay soluciones técnicas a problemas sociales y políticos de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sección sobre tranvía eléctrico pues te muestra todos los procesos de exclusión, las dependencias que el tranvía generaba, las violencias que había dentro del tranvía. Entonces, bueno, ese es otro de los elementos de las tensiones que hay dentro de la exposición. Pensar que las bicicletas no van a cambiar el mundo, por ejemplo, ¿no? Por mucho que me gusten. Y bueno, al final también trato de combatir la idea de que pues, hay una crisis urbana, ¿no? Una crisis ambiental que necesita soluciones urgentes. De pronto sí, pero la invitación es a pensar en soluciones de largo plazo, con muchas voces, por eso me interesa que sea como un proyecto de manos públicas, ¿no? Abierto, complejo, con muchas voces que no solo sean de la academia, y que sea como desde América Latina, un poco pensando en que hay la teoría urbana toma casos de Estados Unidos normalmente, casos de Europa, y pienso que de pronto casos como lo que nos puede presentar Arely sobre su trabajo en la organización social pueden mostrarnos por dónde ir. Entonces, en resumen, aquí hay digamos, una agenda detrás de esta exposición, que ustedes van a ver pedacitos, que invita a pensar sobre desarrollo sustentable desde la historia, que intenta traer muchas voces, desde la academia, pero también desde afuera, en torno a la desigualdad, al poder, a la infraestructura urbana. Y bueno, espero que sea un espacio de reflexión, que además de disfrute, ¿no? Porque también hay, digamos, una experiencia estética detrás de este tipo de materiales que ustedes van a poder ver. Gracias. Y ahora me parece que me gustaría escuchar a Álvaro o Arely. Me parece que Álvaro estaría muy bien porque podemos platicar de cómo trabajamos digamos, el proyecto con Memórica y el rol de Memórica en la historia. ¿Sí? Pues muchas gracias, Andrei. Encantado de compartir esta mesa, este panel con gente tan querida como Arely Carreón, Pablo Picato, que también nos conocemos ahí, conozco el trabajo que ha hecho sobre todo de historia social. Y bueno, comentarles un poco al panel que nos está acompañando ahorita en el instituto. Pues esto, que ha sido una experiencia interesante haber visto tu trabajo y que lo propusiste también para algunos espacios expositivos físicos en Ciudad de México. Y quizá quizá lo único fuerte, digamos, remarcable en el caso de esta exposición en particular en Memórica, es que Memórica nace como un repositorio digital, esto quiere decir como un archivo digital, y en tanto archivo digital, pues en esta exposición de la Ciudad de las Movilidades hemos echado mano de algunas fuentes históricas y de algunos materiales digitalizados, digamos que han permitido a Andrei, le sirvieron para anclar y contextualizar, digamos, ciertas problemáticas y preguntas fuertes que se ha hecho desde la historia de las ciudades, ¿no? Y obviamente desde el tema de las movilidades. Quizá el único reproche que siempre nos hacemos como curadores es en el momento de descartar
material que es rico, que es vasto y que sigue explicando, pero que no puede entrar en una narrativa, digamos, para un formato web, ¿no? Este formato, los formatos de Memórica suelen desarrollarse en un plano de escritorio y en un plano de dispositivo móvil y procuramos, digamos, diseñar textos que ustedes conocen bien, el short write, es mensajes cortos, fuertes, algunos balazos como para que el lector joven, sobre todo en Ciudad de México, en el país, lectores que pues están ahorita ya mucho más, digamos, relacionados con los dispositivos móviles, puedan hacer lecturas, si no, digamos, muy lacónicas, sí por lo menos, digamos, resumidas y que sean, digamos, interesantes, ¿no? Para que después en la parte de referencias puedan ellos ir buscando ciertas guías acerca de estas problemáticas. El tema de la ciudad, pues es un tema muy amplio, ¿no? Ya ahorita Arely seguramente nos va a contar. Pero claro, esto visto desde el punto de vista histórico no es vasto, es casi infinito, ¿no? De manera que la ciudad de las movilidades sí se prestó como para un punto de exploración y de cuestionamientos, que nosotros, por ejemplo, aquí en Memórica ya lo podemos un poco, digamos, ya incluso hasta percibir desde los primeros ejercicios de prospección, es decir, como ya de estudio, futurista, en el que, por ejemplo, tenemos una sección que se llama Narrativas Artificiales, en donde nos hemos planteado la historia de la ciudad desde los códices, ¿no? Y de cómo esta ciudad nace como un sistema lacustre y cuya en realidad movilidad se daba a partir de un sistema de navegación y de una cultura de la navegación. Entonces, claro, en la ciudad de las movilidades, pues no íbamos a meter esa discusión al respecto de los automóviles, pero cabe decir que todos estos ríos que al final Andrei muestra, estos ríos vehiculares, provienen y devienen de ríos que en realidad fueron navegados y de avenidas y calzadas y calles que en realidad eran ríos y formaban parte del sistema lacustre de navegación y en donde los antiguos habitantes de esta ciudad se movían, comerciaban y agilizaban y activaban toda una economía de esta ciudad central que era Tenochtitlán y era básicamente el corazón de varios barrios que se encontraban, incluso el barrio peninsular del Oriente, que era Iztapalapa, ¿no? Se movía a partir de un sistema de navegación y ahora lo que hay, digamos, de manera contemporánea, hay algunos sistemas que todavía existen en el sur de la ciudad, Xochimilco, como, digamos, vasos que, digamos, hablan y dan cuenta de aquello que pudo haber sido ese sistema de navegación y ese sistema de comercio. Entonces, bueno, nada más para decir, Andrei, yo creo que a Memórica lo que nos ofreces también es, además de la discusión y de este gusto por la historia de las ciudades, es plantearnos qué vamos a hacer con todas estas fuentes que hablan de la historia de la navegación, la historia de los caminos que se caminaron peatonalmente y luego en carretas y luego a caballo, y que esto devino también pues en los primeros carros del siglo XIX y que conectaron ciudades, conectaron pequeños pueblos. Sin duda la bicicleta como una máquina de vanguardia que fue importada, digamos, de Europa, pero que llega aquí, como dices tú, sin mucho éxito, pero también con mucho éxito, porque son las primeras regulaciones que se dan a finales del siglo XIX y emplacamientos que se dan digamos, en los códigos de tránsito y que generan toda una dinámica social muy interesante. La bicicleta, qué gran invento, ¿no? Entonces, junto con ese invento de la bicicleta y de una cosa que ya estaba de alguna manera dibujada a finales del siglo XIX de Ciudad de México, toda la red ferroviaria, que es también muy poderosa ya durante el Porfiriato, y que esto va a devenir, como bien dices, Andrei, en el sistema de tranvías y en un paso muy importante que tiene que ver con
los primeros predios en el margen de la ciudad, en la primera traza de la ciudad del centro histórico, en los márgenes del oriente, donde se dan los primeros aeródromos y estas grandes predios donde se empiezan a hacer experimentos de vuelo y de máquinas de vuelo y bueno, anteriormente ahí se hacían experimentos de elevaciones de globos aerostáticos. Entonces todo eso, digamos, va aumentando enormemente la problemática que nos está planteando Andrei, hasta llegar, por supuesto, a todo este tema de los primeros automóviles y luego los camiones, ¿no? Que ya van a convertirse en unidades de transporte. Y bueno, estábamos justo platicando ahora con Areli la inauguración de la tercera línea de un sistema de transporte por cable, en donde los barrios se conectan a través de teleféricos, como en la ciudad de Medellín, y pues esto plantea, digamos, una serie, digamos, de alternativas al transporte que no son la solución en un momento en donde ahora, digamos, actualmente el metro de la Ciudad de México, su red es bastante grande y empieza también a sufrir una serie digamos, de necesidades de mantenimiento que por algún lado y van señalando una serie, digamos, de temas, pues sobre todo como de facilidad y de complejidad al número, al volumen de habitantes que se transportan diariamente por la Ciudad de México. No, yo quería, o sea, ocupo estos minutos quizá para preguntarle a Andrei si tiene pensado que la ciudad de las movilidades, en todo caso, vaya siendo de alguna manera este espacio de discusión donde todo este tema de la movilidad en realidad se vaya tornando justo un espacio de especialización en donde se incluyen pues todas estas posibilidades de convivencia, de conflicto y que van dando cuenta también, digamos, de la identidad de las ciudades, pero también de sus adaptaciones, que si bien en el caso de México y seguramente en el caso de Nueva York no han sido fáciles y pueden tener, bueno, actualmente se pueden tener referentes muy interesantes a nivel de planeación urbana y arquitectónica, ¿no? Pero siento que esta exposición, al ser atravesada por el tratamiento de fuentes históricas, lo que nos permite es dialogar un poco con el pasado de estas ciudades y que tienen un presente, digamos, pues si bien no fácil, es un momento en el que hay que repensar y futurear, y como decía un poco este término Foucault de las heterotopías, pensar un poco la utopía en estas formas quizá, como lo decías, sustentables, en las que podemos ir pensando nuevamente estos espacios que se pueden recuperar a partir de los ríos que destruimos y de estas avenidas que destruimos, pues ver todas estas posibilidades a partir de lo que eran antes las ciudades y cómo en realidad se fueron, digamos, se fueron transformando. Entonces, pues esto, Andrei, felicitarte también por el trabajo profundo de investigación. Con Pablo, pues tendríamos muchas cosas que intercambiar en términos, por ejemplo, de seguridad pública, de cómo estos grandes proyectos urbanos de querer controlar desde la policía vial y tránsito, ¿no? Estas planeaciones urbanas, pues bueno, en algún momento fueron muy modernas, pero que hoy día, si eso no se moderniza y si eso no si eso no se vuelve a discutir, pues se van volviendo instituciones también muy caducas y que van entrando, digamos, en un problema ya no tanto ni de control, ni de seguridad, ni de vialidad, es decir, ya no son instituciones que son viales para la vida de una ciudad tan grande, ¿no? Y esto, o sea, también todo lo que emerge de lo que tiene que ver con los márgenes de una ciudad
y cómo pues esto las ciudades van creciendo y las políticas, digamos, de urbanización también van dando una pauta muy interesante sobre su freno o sobre su expansión y por lo tanto su colindancia con otras ciudades que se van, digamos, de alguna manera integrando a esas ciudades que van creciendo enormemente, ¿no? Esas megalópolis, por usar el término correcto. Pues nada, agradecerles y un saludo a Areli, un saludo a Pablo, un saludo a todos las personas que nos siguen por la red y ahí en el instituto. Gracias, Álvaro. Entonces, si les parece, pues vamos con Areli Carreón y después podemos platicar más como de manera más abierta. Pues hola a todos, a todas aquí. Contarles a lo mejor un poco de mi visión y mi perspectiva de la ciudad y la movilidad. Es ahora sí que la intersección de dos de mis temas favoritos. Yo tengo 25 años trabajando para promover el uso de la bicicleta en Ciudad de México. Y cuando nosotros empezamos así de muchachos, que éramos además un grupo de personas que no teníamos nada que ver entre nosotros, lo único que nos unía era el amor a andar en bicicleta. Pero se burlaban de nosotros. Las autoridades nos decían, eso que ustedes dicen es imposible. Eso en Ciudad de México nunca va a ocurrir. Andar en bicicleta es algo que no se puede hacer en Ciudad de México ni nunca va a ser un asunto de interés público. Y bueno, pues eso ocurrió en el año 97, que nosotros empezamos a trabajar como una organización social que además nunca pretendió llegar más allá. Realmente nosotros como muchachos, muchachas, pues nos preguntábamos, ¿y por qué no? ¿Por qué no se puede andar en bicicleta en Ciudad de México? Y con esa pregunta y ese ánimo, ese deseo de ir a todas partes en bicicleta, pues empezamos a trabajar para tener una conversación pública con quien toma decisiones sobre la ciudad. Y pasaron de todo, desde decirnos que no, por favor, aquí no ahora, no yo, no en este momento, no así, a tratar incluso de convencernos de que dejáramos de hacer eso, a decirnos, estamos muy preocupados por ustedes y por su seguridad y por eso vamos a prohibir andar en bicicleta, ¿no? En ciertas calles o lo vamos a prohibir, porque esa es la mejor manera que vamos a tener de protegerlos. Y también a cuestionarnos, a decirnos, pero ¿y por qué quieren andar en bici? ¿Y qué de verdad no pueden comprarse un coche? ¿No? Y tú podías ver claramente cómo les explotaban las neuronas de por qué hacerles una pregunta tan sencilla de ¿y por qué no puede haber espacio para andar en bicicleta? ¿Por qué no? Y era, pues no había una respuesta para eso. Y digamos, nos tomó largos años de mucha frustración, de topar contra la pared, porque siempre se pensaba pues que la bicicleta era una cosa de deporte o solamente para los domingos o solamente en los parques o solamente una cuestión recreativa. Y nos tomó casi 10 años lograr que se empezara a pensar que la bicicleta podía ser también una forma de moverse, ¿no? Y que podía llevarte a lugares, que podía realmente resolver tus necesidades de viaje. Y digamos, en ese largo trayecto de nos y de decirnos eso no se puede y ustedes están locos y son kamikazes y suicidas, y etcétera, etcétera, nosotros elegimos el doble camino de persistir con esas autoridades, de decir, ¿por qué no? Y explícame y dónde viene esta decisión o dónde está escrito o por qué no o cómo sí, sin mucho éxito, como decía, y al mismo tiempo para lidiar, digamos, con la frustración que nos daba el tener estas conversaciones poco fructíferas con quien toma decisiones en la ciudad, dijimos, pues vamos a hacer cosas divertidas. Y entonces creamos un paseo nocturno que existe hasta la fecha, lleva pues varios años solamente interrumpidos por la pandemia. El miércoles en la noche en el Ángel de la Independencia, este gran monumento símbolo de la ciudad y del país. Y justo lo escogimos hacer en la noche y en medio de la semana porque nos insistían que eso era imposible, que eso no se podía hacer y que la bici solo era para el domingo o solo en la familia o solo en el parque. Y con ese trabajo, ese paseo, que ahora, pues primero juntos, los primer paseo éramos 3, 4 personas haciéndolo el loco, digamos, ahí vamos a pasear por la ciudad en bicicleta en la noche.
Hoy en día ese paseo se mantiene y pues se acercan entre 100, 200, 300 personas cada miércoles por la noche. Y a partir de ese paseo se crearon pues 60, al menos 60 grupos diferentes que ruedan prácticamente todos los días de la semana por todos los rumbos de la ciudad y han llevado a una diversificación, que primero éramos solamente los visitecas, los visitercos, nos decían, por ser tan insistentes, ahora ya pues a una playa, digamos, de organizaciones súper diversas, están los médicos, los pachecos, los marihuanos, los de la diversidad sexual, están los que van a hacer, a probar cafeterías, a probar cafés, está el bici gourmet, están los viciosos, que son personas de gran tamaño, ¿no? Y bueno, están las mujeres en bici, por supuesto, está el Paseo de Todos, que es un paseo masivo, ese sí también junta, y a veces ha llegado a juntar a miles de personas en la noche del último jueves de cada mes, donde asisten familias completas y esto ocurre porque los últimos viernes de mes los niños no tienen clase, entonces se desvelan hasta las 10, 11, 12 de la noche niños y niñas de Ciudad de México en sus bicicletas en la noche, en el Paseo de Todos. Y bueno, no solamente llevando, digamos, en este doble ejercicio de hacer ciudad, de preguntarle a quien toma las decisiones cómo lo hace y por qué, para qué, y de crear una masa crítica de personas diciendo, ¿cómo de que no? Y claro que sí, y sí me gusta y sí quiero. Y ejerciendo, digamos, el poder político con las piernas, todos los días. Una de las cosas que yo le he dicho a los tomadores de decisiones que se sorprenden de nuestra capacidad de convocatoria y de transformación de la Ciudad de México, pues que nos dicen, ¿y ustedes qué son? ¿Y realmente qué quieren? ¿Y cómo hicieron esto? Y la verdad, pues el secreto es que la bicicleta enamora y las personas pues necesitan solamente una pequeña ventana de oportunidad para experimentarla, para darse cuenta que la bicicleta les da la libertad, la autonomía, el gozo que el coche promete y que realmente no te otorga, ¿no? O que solamente le da a unos cuantos o por un breve momento. Y ese hecho, el que la bicicleta te enamore, pues claramente te convierte, te transforma en uno de sus fans y en una persona que lo hace y lo quiere hacer todo el tiempo, para todos lados, y que empieza por hacer trayectos muy pequeños y después pues se va, quiere irse de ciudad a ciudad, después quiere irse a la noche, después quiere irse de viaje, después se enamora y tiene hijos y quiere ir embarazada o quiere llevar a su bebé. O ya hace sus compras de persona adulta que quiere pasar por su súper en bicicleta. Y entonces la bicicleta sirve no solamente para transformar tu vivencia personal cotidiana de la ciudad, tu percepción y lo que alcanzas a ver, a sentir, a experimentar con tu propia energía, sino que te transforma pues también en un ser urbano que empieza a preguntarse por la ley, por los reglamentos, por la toma de decisiones y el por qué las cosas se han hecho como se han hecho y por qué no pueden ser de forma distinta. Entonces es una máquina maravillosa, digamos, que revoluciona a las personas y que en México, pues también decirles esto, el ejercicio, digamos, este ejercicio cívico de decir por qué no, y yo quiero andar en bici, por qué no, nos ha llevado pues no solamente a crear esta gran infraestructura que hoy tenemos a 25 años de distancia de que no había un solo metro, no había nada para la bicicleta, hoy tenemos 400 kilómetros de ciclovías en la Ciudad de México, es notorio, vamos, la gente pues nos viene a visitar, es poco sabido, pero el sistema de bicicleta pública de Nueva York, que es ahora el rey de reyes en el mundo por sus números, la cantidad de viajes que resuelve, tomó sus pasos iniciales, digamos, de diseño y de decisiones de cómo establecerse en Nueva York a partir de la experiencia de Ciudad de México, ¿no? Entonces, decía, esta transformación que nosotros jamás soñamos en un principio, pues es relativamente rápida para la historia de las ciudades, es solamente un parpadeo. Para nosotros que llevamos 25 años en esto, pues es nuestra vida completa prácticamente, nuestra vida laboral completa, pero para la historia de las ciudades es apenas un parpadeo. Y ha ocurrido como muy rápido
y muy fuerte porque se ha dado, digamos, ese combo de poder tomar el trabajo necesario para seguir la política pública, la toma de decisiones, la ley, el dinero a dónde va, y otra fuerza promotora imparable, pues que han sido las piernas de ahora miles de personas de todas las edades, pues que ahora sí que diariamente pedalean esa transformación desde todos los rumbos de la Ciudad de México, en todo tipo de bicicletas, en todo tipo de vehículos, incluso hechos a mano, ¿no? Hechos hechizos, digamos, vehículos no motorizados de diferente tipo. Y entonces retomar un poco ese testimonio, digamos, vivido de que sí es posible transformar las ciudades, pero pasa por ese ejercicio doble de persistir, de no quitar el dedo del renglón, de ser un poco terco, de poderte acercar a evidencia técnica, científica, de poderte amarrar, digamos, a los objetivos de desarrollo sustentable, a la narrativa de la equidad, a la narrativa de la clase política en general. Pero importantísimo el trabajo de base, el trabajo pues, de la vida cotidiana de las personas, de cómo las personas transforman su vida cotidiana y en la medida en la que lo hacen, inspiran a otros a hacerlo, ¿no? Cuando tú llegas a trabajar o a la universidad y te dicen, de veras, ¿y desde dónde vienes? ¿Y qué haces cuando llueve? ¿Y cómo te traes la computadora? ¿Sabes? Estas preguntas que parecen absurdas y obvias, pero cuando tú puedes contestar estas preguntas o llegas con tu bebé, o, ¿no? Evidentemente embarazada, y entonces, ¿sabes? No hay nada más convencedor, digamos, que la dicha de una persona que está resolviendo su movilidad de una manera muy rápida, muy ágil, muy accesible, y convence más que ningún otro tipo de discurso. Entonces, decir que las ciudades sí pueden cambiar, y sí pueden cambiar relativamente rápido si nosotros logramos ese combo de trabajo técnico, científico, histórico, de evidencia, con buenas propuestas, con un trabajo muy sólido en términos de política pública, de encontrar el cómo sí, y con este otro trabajo hecho a mano por las propias personas, ¿no? Este trabajo cotidiano de convencer con la práctica, nada habla más fuerte que los hechos. Y entonces decir que este trabajo que transformó la Ciudad de México para la bicicleta se ha llevado a otros temas, como ya comentaban, nosotros en los últimos años hemos logrado lo que ningún otro país, que es el reconocimiento al derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, equidad, igualdad y sostenibilidad. Cosa que nos ha valido premios y bueno, ahora mismo Organización Mundial de la Salud, la gente que trabaja a escala global en temas de seguridad vial dicen, es lo que hizo México, lo que tenemos que hacer. Y todo empezó porque queríamos andar en bici. Todo empezó porque empezamos ese cuestionamiento que empezó desde la cosa más básica de la calle y de la vida cotidiana a ir subiendo primero al reglamento, luego a la ley de la Ciudad de México, luego a la Constitución de la Ciudad de México, luego a hablar de la importancia de una ley a nivel nacional y bueno, pues ahora hemos llegado hasta el punto de cambiar la Constitución. Entonces, ¿es posible cambiar las ciudades? Sí, y es posible cambiar toda la estructura que define la toma de decisiones, sí, pero toma tiempo, toma persistencia y toma una gran energía social y sin eso, pues no dudo que puede ocurrir, pero pienso que puede ser mucho más lento. Y entonces, para mí también, sí, perdón. Perdón que te interrumpa, pero Ya, tenemos que concluir sí. y pasar a eso. Ahí queda una muy buena nota de tu participación, como el argumento de que puede cambiar y cómo. Entonces, si quieres, podemos volver después a lo que sigue de que querías comentar. Pero vamos a dar pie a Pablo para que dé su participación. Gracias, Arlene. Muchas gracias, gracias. Bueno, rapidito, muchas gracias, André, por la invitación, a Álvaro Areli por los comentarios. Yo nada más quería invitarlos a ver las imágenes. Son como
están ahí en los pasillos, también los pueden ver en el sitio de Memórica, ¿no? Son una historia de la ciudad y cómo la ciudad se transformó a través del movimiento de gente y de vehículos, ¿no? Eso es básicamente lo que contienen estas imágenes y también las imágenes que están en el sitio, ¿no? En primer lugar, cómo los medios de transporte a medida que iban cambiando, cambiaron la ciudad, ¿no? De esa ciudad que era de calles de tierra o empedradas, donde había carros jalados por mulas o caballos, a la ciudad con el pavimento, con los carriles de los tranvías, y luego la ciudad de los pasos a desnivel, de las carreteras, del transporte en alta velocidad de los coches, ¿no? Todo eso cambió la ciudad y lo que muestra la tesis de Andrei es que no solamente cambió el espacio, pero en cierta forma los medios de transporte, a medida que iban evolucionando tecnológicamente, pero también en términos de inversión y capital, le dieron forma a la ciudad. No era una ciudad que ya existía concebida idealmente y a la que hubo que hacerle calles para unir los distintos espacios. Fue una ciudad, hay un mapa ahí que muestra, que está en la primera parte de la exposición, donde radialmente se van creando primero líneas de tranvía y luego líneas de autobuses, y yo agregaría años después, a partir de los 60, líneas del metro, ¿no? Pero fueron estas nuevas líneas de tranvías de autobús las que crearon los barrios donde se iba a ir a vivir la gente. En otras palabras, donde uno podía llegar y luego regresar al centro a trabajar, ahí era posible irse a vivir. Y lo que tenemos durante fines del siglo XIX, pero sobre todo mediados del siglo XX, es la gran explosión demográfica de la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue posible? No era porque simplemente llegó la gente o porque la gente tenía más hijos, era porque uno podía usar la ciudad. La ciudad se volvió una especie de infinito, digamos, de posibilidades gracias a los nuevos medios de transporte, ¿no? Se podía ir a trabajar y regresar, se podía ir de paseo, los tranvías eran utilizados para funerales, para eventos oficiales. Era algo que cambió la concepción de la ciudad. Era una ciudad que antes era una ciudad de caminar y de andar a caballo en todo caso, a una ciudad más grande, donde se podía llegar más rápido en distintos lugares. Una de las primeras líneas de tranvías más importantes es la que iba a la villa de Guadalupe, ¿no? Un lugar de peregrinación, pero también muy importante para la ciudad, ¿no? La historia que cuenta en esta foto que seleccionó Andrei es muy interesante y podría yo estar aquí platicando. Hasta se me ocurrió una clase que podríamos dar usando estas imágenes. Pero primero, la introducción de la electricidad yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, los tranvías podían ir más rápido, el costo se redujo, la eficiencia, obviamente la inversión era mayor, pero también la electricidad se asoció con un montón de cambios en la vida, con la modernidad, digamos, de la ciudad, ¿no? Entonces, los tranvías eran como eran algo muy práctico que se usaba en la vida cotidiana, pero también significaban lo moderno y las posibilidades de la ciudad, ¿no? Luego los automóviles, ¿no? Que, como dice Andrés, ya estaban ahí desde los años 20, pero que a partir de los 30 en adelante se convirtieron en otro símbolo de cómo estaba cambiando la ciudad, ¿no? Por un lado, algo que no está aquí en la foto, pero que es padrísimo en la exposición digital, es cómo el movimiento de los autobuses y los coches fue asociado con un nuevo mundo de posibilidades sexuales, ¿no? De vida libre, ¿no? De estar en distintos lugares, de anonimato, de los choferes que eran muy guapos, o sea, era una visión estética de la ciudad que Salvador Novo es el que la expresa mejor, pero Rodríguez Lozano también en la pintura que está ahí en la exposición, que es impactante. O sea, uno piensa en los autos como esta cosa práctica de estatus, de clase, etc. No, tenía otros significados muy interesantes, ¿no? En términos de delito también era muy... La primera banda de asaltantes famosos en la Ciudad de México era
la banda del automóvil gris, ¿no? Que tenían un automóvil gris y iban, asaltaban casas y se escapaban, ¿no? ¿No los identificaban? No, o sea, bueno, los fusilaron al final, pero algunos de ellos. Lo primero que decomisaban los jefes revolucionarios cuando llegaban a la Ciudad de México eran autos. Agarraban, literalmente hay el Martín Luis Guzmán, en El Águila de la Serpiente, dice, bueno, nos teníamos que ir a la Ciudad de México, paré a un tipo en la calle, le dije, dame tu coche y ya me fui. O sea, porque eso era lo que podía hacer como revolucionario. Entonces, los coches se convirtieron en un objeto así de deseo, de anonimato, de posibilidades, pero también tenían su otro lado, digamos, ¿no? Los coches o la movilidad en automóviles se convirtió en el objetivo principal de la extorsión policial durante el siglo XX en México, la llamada mordida. Los policías de tránsito, que a veces tenían motocicleta, a veces estaban en las esquinas, pues te paraban y te sacaban dinero. Y como decía Álvaro, eso es algo que continúa, o sea, es algo que no ha cambiado en la Ciudad de México. Y es interesante porque si lo pensamos en términos de corrupción, pues sí, tiene una connotación moral, ¿no? Está muy mal eso. Pero también nos indica cómo funcionaban las reglas del transporte, del movimiento en la ciudad. Todas las reglas del transporte, incluyendo las que rigen a los coches, se pueden negociar. O sea, la idea de que uno tiene que quedarse en su carril y si ustedes han manejado en la Ciudad de México, se dan cuenta de que es una constante evaluación de quién es más grande que yo, quién le importa menos rayar su coche, etcétera, ¿no? Y obviamente la policía explota esto, no solo los policías individuales, sino la corporación de la policía extrae recursos de esa forma, ¿no? Esto, claro, tiene que ver con otro aspecto de los automóviles y los autobuses, que está muy bien retratado en estas imágenes. Si pueden darse una vuelta, yo realmente les aconsejo hacerlo, porque además las impresiones son un poco más grandes de lo que se puede ver en la computadora y se ven algunos detalles mejor. Las tensiones alrededor de estos nuevos espacios de transporte en la ciudad son muy interesantes, ¿no? Desde que había desde los tranvías eléctricos, los accidentes eran algo que también se asociaba con la movilidad desde el principio. A los que manejaban los tranvías, que su título de trabajo es motoristas, en las revistas decían mataristas, porque mataban mucha gente. Y hay un montón incluso de imágenes de posada, de gente que es atropellada por los tranvías y obviamente son muy feos los efectos de eso, ¿no? Ustedes vieron ahí al abuelito tratando de cruzar la calle con su nieta, el niño que está entre dos coches grandotes, así como tratando de pasar entre ellos sin que lo aplasten, ¿no? El peligro y las habilidades para maniobrar en los espacios de la ciudad es algo que define la experiencia para la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México en el siglo XX y hasta el presente, como Arely sugería, ¿no? Las estadísticas oficiales, hoy las estaba viendo, ¿no? En 1938 y 1990, comparados esos dos momentos, hay estadísticas de accidentes automovilísticos en el Distrito Federal, ¿no? Para todo el país, pero yo vi las del Distrito Federal. En el 38, 1938, hubo 2.316 accidentes automovilísticos. En 1990, 11.894. O sea, se más que cuadruplicó la cantidad de accidentes. Y el número de muertos en accidentes automovilísticos pasó de 190 en 1938 a 584 en 1990. Y creo que es mayor que el número de homicidios, pero no hice esa comparación. Digo, obviamente podemos normalizar esto por el número de la población, eso no importa, porque el número de los accidentes y las muertes por accidentes automovilísticos en la experiencia de los habitantes de la ciudad es menos importante que ver el accidente, que ver en la portada de los periódicos una persona muerta por un accidente. Es algo que realmente marcaba la experiencia de la ciudad de una forma que el periodismo policial lo expresaba muy bien, ¿no? Es algo que es parte de esta historia, obviamente las fotos
lo reflejan de una manera indirecta, pero si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, las fotos de un famoso fotógrafo, Metinides, que trabajaba para La Prensa, un periódico de nota roja, la mitad de las fotos de Metinides son de accidentes de tráfico, y lo que más le encantaba a él como fotógrafo era ver, cuando había un accidente y hay un muerto o algo así, había como cientos de personas alrededor mirando. Él decía los mirones, ¿no? Porque era el espectáculo de la violencia automovilística tan importante como la violencia misma, ¿no? Otra cosa que no está, bueno, sí está referida en las fotos es la cuestión de otro tipo de agresiones asociados con la movilidad, sobre todo contra las mujeres, ¿no? Hay una foto ahí muy bonita de dos señoras platicando en un tranvía, dentro de un tranvía, y está vacío el tranvía. Eso debe haber sido como lo ideal, ¿no? Lo más bello, ¿no? Te puedes sentar al tranvía, platicar tranquilo, sin que nadie te moleste, ¿no? También hay otra foto de un montón de hombres ahí mirando la cámara desde un autobús, que se ven bien amenazantes, ¿no? La realidad es que en la Ciudad de México, si ustedes han ido, el metro, el metrobús, es decir, los sistemas masivos de transporte, tienen una sección de mujeres. Que eso lo podemos ver como un progreso, pero en realidad es una admisión del fracaso, digamos, del sistema de transporte colectivo, porque si no existieran esas áreas para mujeres, habría muchísimas más agresiones contra las mujeres en el transporte público. Es decir, los hombres no han cambiado, por lo tanto hay que cambiar la forma en que organizamos el transporte público, ¿no? También es parte de la experiencia que aquí, si se fijan, hay un par de fotos que son muy interesantes sobre eso, ¿no? Pero bueno, yo diría que no todo es negativo, digamos. Hay algo que podemos ver entre líneas en las fotos, que es el transporte público como una forma o un espacio de vida social, donde uno se encuentra con gente y platica y hace amigos y conoce la ciudad. Eso es algo muy, muy padre que existe desde que empezaron los tranvías. Está la famosa novela del tranvía de Manuel Gutiérrez Nájera, muy linda. Es una narración desde el tranvía, ¿no? Y dando vueltas a la ciudad. Hasta La ilusión viaja en tranvía, de la película de Buñuel, que es una maravilla. Es un grupo de trabajadores que se roban un tranvía y se van a dar una vuelta. Se emborrachan y se enamoran, etcétera, ¿no? Es otra posibilidad que da el transporte público, ¿no? Y también como... Sí, el último pensamiento. Hay una foto ahí que ustedes vieron de un tranvía. Hay un par de fotos de tranvías donde hay un montón de gente subida encima, y en una de ellas hay un líder sindical dando un mensaje ahí, porque es una huelga. También cuando cayó Porfirio Díaz, se subió la gente a los tranvías. Los tranvías, el transporte público, son un tema central de las políticas públicas y de la vida política en la ciudad. Desde las protestas por los costos de los pasajes hasta el objeto físico ahí en los lugares importantes de la ciudad. Entonces, vean las fotos, ahí van a estar, y bueno, supongo que luego vayan al sitio y vean la historia que cuenta André Millán. Muchísimas gracias. Una cosa ahí para hacer un brindis y comida y para seguir conversando acá ya más informalmente. Gracias. Gracias, Álvaro, Nelly. Seguimos en la conversación. Cuídense. Un abrazo. Bye, bye. Nos vemos, Arely. Tienes tu micrófono apagado. Hasta luego, muchísimas gracias. Sí. Nos Chao. vemos, Bye. Nos vemos, Pablo. Bye, gracias.